Hey chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, espero que se encuentren muy bien en sus casas, espero que la estén pasando genial por allá. Bueno, miren, estoy estrenando un nuevo espacio, vamos a ver si por aquí de alguna manera tenemos un poco más de acercamiento, ¿no? Un poco más de esa interdisciplinaridad que tenemos con el colegio, ¿no? Vamos a estar optando por este método, vamos a ver si de pronto funciona. Estoy trayendo cositas de la casa pues para ver si de pronto es más fácil para nosotros aprender y pues para mí y para ustedes es más fácil de retener la información. ¿Listo? El día de hoy vamos a comenzar con un tema súper chévere, ¿cierto? El cual está predispuesto en los temas que tenemos que ver. Como les decía anteriormente, ya tuvimos que ver todo con respecto a la literatura. Vamos a cortar la literatura ahí y ahora vamos a pasarnos entonces al plano de la lingüística. ¿Listo? La lingüística es una rama de la cual estudia los procesos del lenguaje, ¿no? Y cómo nosotros en esos procesos del lenguaje podemos determinar si cómo hablamos, cómo no hablamos, de qué manera nuestro aparato fonador está dispuesto para hablar, ¿cierto? Pues porque nosotros y muchos creemos que hablamos solo porque sí, pero no, intervienen muchas cosas, ¿listo? Dentro de esa lingüística hay muchas ramas, está la gramática, está la fonética, ¿cierto? Y hoy vamos a ver entonces una parte de ellas con respecto al verbo, ¿listo? Entonces vamos a tener que organizar nuestro espacio como siempre, acuérdense por favor su cuaderno, voy a tratar de hacerlo a través de un cuadro conceptual, ¿cierto? Un mapa conceptual como lo veníamos haciendo, de pronto para que a ustedes se les sea más fácil entender esto, ¿listo? Voy a aplicar unos conceptos muy claves, ¿cierto? Porque en la clase de Skype vamos a ondear mucho más con respecto a esto, ¿listo? Entonces nada, sin más preámbulos, espero que les guste, espero que quede súper bien, yo ya estoy súper preparado, súper listo, entonces vamos a comenzar, ¿listo? El verbo, ¿cierto? Como tenemos por aquí, hace parte fundamental de una de las partes de la oración, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros no podemos concebir el verbo, no podemos concebir una oración sin un verbo, ¿no? Yo me pregunto y de pronto en algún momento hicimos el ejercicio, ¿no? Hagan alguna oración que no tenga un verbo. Entonces, digamos, no sé, el niño mucho. Bueno, pero el niño mucho ¿qué? Ah, bueno, hace falta el verbo, ¿cierto? El verbo, entonces, es la acción que representa lo que está haciendo el sujeto como primera medida, ¿no? Si nosotros bien recordamos, y les voy a poner aquí un ejemplito, entonces digamos, vamos a colocar Lina, ¿cierto? Llora mucho. Entonces, tenemos en esta oración, digamos, viéndolo básicamente, tenemos que Lina es el sujeto, ¿verdad? El sujeto es la persona, la cosa o el animal que representa la oración, ¿no? Entonces en este caso tenemos un sujeto que en este caso es de género femenino llamado Lina, ¿no? Es un sustantivo propio, ¿no? Claro, podemos también llamarlo sustantivo o sujeto. Así que pues para que no haya confusiones, ¿listo? Hasta ahí. Ahora, la siguiente parte es el verbo, claro, muy bien. Tenemos entonces el verbo, ¿cierto? Lo vamos a representar con una V. El verbo, si ustedes se dan cuenta, y para mí es más fácil entenderlo así, el verbo es como el alma de la oración, ¿sí? Si yo le quito el verbo a esta oración, Lina mucho, bueno, pero este man está loco, ¿no? Pues Lina mucho ¿qué? Ah, claro, le hace falta la acción, ¿no? Le hace falta el complemento que de alguna manera nos está indicando una acción, un estado, ¿cierto? O un proceso por el cual está pasando algo. En este caso, el verbo sería llorar, ¿cierto? En este caso el verbo está conjugado ya, más adelante vamos a ver cómo se conjugan los verbos y demás, pero en este caso estamos viendo que ya hay un verbo, ya la persona está haciendo algo, en este caso es una emoción. Claro, todos los verbos están ahí, ¿no? Pero en este caso ella está llorando. Y por último tenemos el complemento, ¿no? Más adelante nos vamos a dar cuenta cuando miremos análisis sintáctico de las oraciones que este mucho hace parte de una categoría gramatical que es el adverbio, ¿no? Está modificando el verbo, pero bueno, no nos vamos a entrar en conflicto con eso. Lo que quiero que tengan claro hasta el momento, ¿cierto? Es que toda oración necesita un verbo, ¿listo? Y ese verbo sí o sí tiene que estar dentro de una oración, ¿listo? Ahora bien, todos los verbos siempre van a ser el núcleo del predicado. ¿Listo? Y ustedes me preguntarán, profe, bueno, pero ¿qué es el predicado? Excelente. El predicado es todo lo que va después del sujeto.
¿Listo? Tenemos un sujeto por aquí, en este caso es Lina, y tenemos llora mucho, en este caso sería el predicado. En otra oración, otro ejemplo, Carlos y Pedro trabajan todos los días en el colegio. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, Carlos y Pedro es el sujeto. Todo después del sujeto es el predicado. Independientemente que vaya un verbo o un complemento, no importa, pero todo después del sujeto es el predicado. Como está en el predicado el verbo, el núcleo del predicado va a ser el verbo. Es decir, lo más importante del predicado siempre va a ser el verbo. ¿Listo? Puede que en ocasiones no encontremos un sujeto. Es válido. Pero nunca jamás en la vida vamos a encontrar una oración sin un verbo. ¿Listo? Hagan de cuenta que es el alma de la oración. Es ese empuje que le da la oración para que sea completa, ¿no? Entonces, claros hasta ahí. En este sentido, ¿cierto? Yo voy a borrar esto, espero que ustedes ya hayan copiado, espero que lo tengan ahí en su cuaderno como ejemplo. En este sentido, entonces, ese verbo, ¿cierto? Se clasifica de tres maneras posibles, ¿listo? La primera, vamos a hacerle aquí un churumbelito, ¿listo? La primera es por el modo, ¿cierto? Modo del verbo. ¿Listo? La segunda es por el tiempo del verbo. ¿Listo? Y la cuarta, ¿cuál cuarta? Tercera, ya estoy loco. Modo, tiempo y por sus clases. ¿Listo? Clases del verbo. ¿Listo? Esta es la clasificación. Muy bien. Listo, entonces, tenemos que, para clasificar un verbo, tenemos que tener tres condiciones claves para poder clasificar un verbo, ¿listo? Primera, modo del verbo, ¿listo? Segundo, tiempo del verbo. Y por último, clases de verbo, ¿no? Nosotros, digamos, a simple vista no tenemos esto como claro, no como claro, sino no tenemos esto, digamos, en nuestra cabeza siempre que nosotros hablamos, ¿no? En este momento yo estoy hablando y en este momento estoy diciendo muchos verbos, pero si nosotros nos ponemos a dar cuenta, no estamos diciendo voy a colocar el modo tal del verbo para poder decir tal cosa, no, ya viene aquí automático en nuestra cabecita, ¿no? En nuestro cerebro. Pero evidentemente todos los verbos tienen unos modos, tienen unos tiempos y tienen unas clases, ¿listo? En esta primera sesión que vamos a ver del verbo, únicamente nos vamos a detener en en modo del verbo y en tiempos del verbo, ¿listo? Vamos a ver hoy este modo y este tiempo, ¿listo? Entonces vamos a comenzar con el modo del verbo, ¿listo? Listo. Entonces, el modo del verbo. Cuando nosotros hablamos del modo del verbo, es decir, en qué forma se encuentra ese verbo, ¿cierto? De qué modo, de qué manera encontramos ese verbo en una oración, ¿listo? Para este modo existen entonces tres categorías también, ¿listo? Tres categorías muy básicas. La primera, modo indicativo. ¿Listo? Modo indicativo. ¿Qué es el modo indicativo? Bien lo dice su palabra y lo vamos a hacer así de fácil. Indica, ¿cierto? O me da a entender hechos reales, concretos, que pudieron haber pasado, que pueden estar pasando o que puede que pase. ¿Listo? Cuando yo digo que es indicativo, evidentemente me estoy centrando en una sola característica y es que sea real y concreto, ¿cierto? Yo no voy a generar una duda ahí. Yo no digo, ¿será que María vendrá mañana? No, yo afirmo, ¿cierto? Como puedo también negar de manera real y concreta. María mañana va a venir. ¿Listo? En ese caso estamos indicando que el verbo es real y concreto. No hay más opciones, ¿listo? Por eso se llama indicativo. Entonces vamos aquí con un ejemplito. Ejemplo. María compró pan. ¿Listo? María compró pan. ¿Cuál es el sujeto de la oración? María. Muy bien.
Excelente. ¿Cuál es el verbo entonces de esa oración? Compró, ¿cierto? Muy bien. Podemos hacerlo con B, perdón. Así, nomás. ¿Listo? ¿Cuál es el complemento? Pan. Muy bien. Sujeto, verbo y complemento. Acuérdense que el predicado es todo lo que va después del sujeto, etc. En este caso, nos está indicando, nos está diciendo que María ya realizó, porque miren que el verbo está en pasado, ya lo vamos a ver. María ya realizó una acción y la hizo real y concreta. ¿Listo? No hay dudas. Si hubiera duda, el verbo sería: María, ¿será que compró el pan? Es decir, me estoy preguntando, estoy generando una duda. Pero aquí yo no estoy haciendo dudas, sino únicamente estoy diciendo que María ya compró el pan. ¿Listo? En este caso es real y es concreto. ¿Listo? Vamos a hacerlo otro ejemplo. Pedro Pedro saltará mañana. ¿Listo? ¿Cuál es el sujeto? Pedro, muy bien. ¿Cuál es el verbo? Saltará. Y el complemento, mañana. En este caso nos está indicando también que se va a realizar una acción real y concreta. No necesitamos más, necesitamos que nos digan qué va a pasar. En este caso, Pedro saltará mañana. ¿Listo? Si fuera, digamos, de duda, nos dirían: ¿será que Pedro salta mañana? Es decir, a ciencia cierta no sabemos si pasa o no pasa. En este caso nos están diciendo: sí, Pedro va a saltar. Por eso se llama modo indicativo. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? No se preocupen que las dudas y todo lo concerniente a esto lo vamos a develar en la clase de Skype. Pero quiero que lleguen con bases para eso. ¿Listo? En este caso, el primer modo que tenemos es el modo indicativo. ¿Listo? Espero que ya hayan copiado. Voy a ir colocándolos aquí arribita, con eso ustedes no se van confundiendo. ¿Listo? Aquí, modo indicativo. ¿Listo? Modo indicativo. Muy bien, ahora tenemos el otro. Modo subjuntivo. ¿Cuál es este modo subjuntivo? Realmente también es muy fácil. Si en el primer modo del verbo teníamos que es indicativo, es decir, cosas reales y concretas, lo contrario a eso sería el modo subjuntivo, que me dice: claro, estos verbos van a ser más de probabilidad. ¿Listo? Estos modos de probabilidad quiere decir que puede que pase como puede que no pase. ¿Listo? Si aquí en el indicativo sí pasa porque es real y concreto, ¿cierto? Yo mañana iré a trabajar, es real. En el modo subjuntivo yo digo: tal vez mañana vaya a trabajar. Entonces aquí ya le agregamos palabritas que nosotros nos damos cuenta de que puede que sea que pase o que no pase, ¿no? Tal vez, puede ser, quizá, será, ¿cierto? Entonces aquí los voy anotando aquí. Puede ser, quizá, tal vez, será, ¿cierto? Me están diciendo, no hay una probabilidad, ¿cierto? No hay una certeza de que lo voy a hacer, ¿cierto? No hay algo concreto ni real. Es más, me están diciendo que es probable. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Juan tal vez venga mañana. Listo, ahí está. ¿Cuál es el sujeto? Juan. ¿Cuál es el verbo? Venga. ¿Y cuál es el complemento? Mañana, ¿cierto? Esto hace parte del predicado del verbo. Entonces, como aquí ya nos están colocando una palabrita de que puede que me esté diciendo será que sí, será que no, puede que sí, puede que no, entonces, ¡pum! Ahí mismo yo automáticamente sé que es un subjuntivo. Porque el subjuntivo siempre me va a hablar de probabilidad, ¿cierto? Que de alguna manera me está generando, y perdónenme que aquí se me está escapando, muchas gracias cuaderno por recordarme, duda, ¿no? Me puede generar duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que mañana voy a trabajar? Ay, no, pero es que me da pereza, ¿no? Entonces no voy a trabajar.
No, pero ¿será que mañana hago la tarea? ¿Listo? Duda o probabilidad. En este caso me están diciendo que tal vez pueda ser que yo, bueno, que yo no, que Juan vaya mañana, ¿cierto? Esto es una duda, porque no me lo están diciendo realmente. Ese es el modo subjuntivo entonces, ¿no? Presenta una probabilidad o una duda en donde puedo utilizar cualquiera de estas palabras. Obviamente hay muchas más, ¿no? Puede ser, quizá, tal vez, será. En donde utilizo el verbo y utilizo la duda. No estoy seguro de qué pasará, como en el indicativo. ¿Listo? ¿Perfectos hasta ahí? Espero que hayan copiado. Bueno, vamos a hacer otro ejemplito para que quede un poco más claro. Entonces, pongamos aquí. Toño puede que almuerce. Oiga, se me está olvidando hasta escribir y todo, ¿sí ven? Almuerce pollo. No sé. Entonces, el sujeto, ¿cierto? Toño. El verbo es almorzar. Y el complemento es pollo. En este caso me están diciendo, hey, espere. A mí nadie me garantiza, ¿cierto? Que Toño coma pollo o no. ¿De qué depende eso? Pues de que en su casa haya pollo, de que en el restaurante den pollo, etc. Eso no me importa a mí. Lo que me importa es que me están diciendo que hay una probabilidad porque estoy colocando puede que. Cuando pongo probabilidad o duda, en este caso nos convertimos automáticamente en el modo del verbo subjuntivo. ¿Listo? Ahí espero que haya quedado claro. Espero que ustedes lo tengan súper claro. Espero que lo hayan hecho en su cuaderno. Porque vamos a seguir al último y que en mi caso es el más fácil. Considero yo que es el más fácil porque no tiene tanta vuelta, no es tan enredado, simplemente, entonces aquí pongamos subjuntivo. ¿Listo? El último, modo imperativo. Modo imperativo. Imperativo. Es decir, que impera, es decir, que nada sobre él está. El modo imperativo es el más fácil porque es el más fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque es una orden, ¿cierto? O una petición. Ya, pare de contar. No hay más. Es una orden o una petición. Modo indicativo, modo imperativo. Ven para acá, siéntate, haz las tareas, báñate, almuerza, recoge, etcétera, ¿listo? No precisamente tiene que ser a través de regaños, obvio no, pero si ustedes se dan cuenta, las mamás utilizan mucho este modo imperativo. Pedrito, almuerza, se te está haciendo tarde. Uy, es una orden, ¿no? Juanita, ¿usted por qué no ha tendido la cama? A ver, tienda la cama. Es una orden, ¿listo? Entonces, los más conocidos, en este caso como ejemplo, ¿cierto? Para utilizar este modo imperativo que es el más fácil es ven, ¿cierto? Ven que te estoy llamando, ven que te necesito, ven, ¿listo? Abre, fácil, ¿no? Abre la puerta, almuerza, cállate, ¿cierto? Báñate. Algo que por ahí no hacen cuando están en cuarentena, ¿no? Que no le toca, amiga, ya se bañó, oiga, ya huele feo. Báñate, ¿no? Muchos más. Ven para acá, almuerza, cállate, siéntate, ¿cierto? Cuando estamos en el colegio, no, ya no más, siéntate. Por favor, todo el mundo nos sentamos, etcétera, ¿listo? Fácil hasta ahí. El modo imperativo me indica una orden o una petición. No hay más. Que si está en pasado, que si está en presente, a mí no me importa eso. Lo único que me importa es que me está dando una orden, ¿cierto? O una petición. Por favor, ¿me alcanzas la sal? ¿Podrías, por favor, traerme la sal? Es una orden, ¿no? De pronto no lo confundamos con el subjuntivo al colocarle ¿podrías, por favor? No. ¿Por qué? Porque en el subjuntivo puede que lo pase o puede que no. Aquí me están dando una orden o una petición. ¿Me podrías, por favor, alcanzar la sal? Ya depende que lo haga o no lo haga, ¿no? Pero en este caso me están dando una indicación, me están dando una orden o una petición, ¿listo? Hasta ahí no hay más que decir del imperativo. Como les decía, es el más fácil. Y si ustedes se dan cuenta, estos tres modos del verbo son muy fáciles porque en todo lado en todo lado nos encontramos con estos tres verbos, ¿no? De modo imperativo, de modo subjuntivo y de modo indicativo.
un replanteo rápido, un recuento rápido. Indicativo, indicativo. Verbos concretos y reales, ¿no? Verbos concretos y reales. Ayer jugué, es decir, ya lo hice, fue concreto y fue real. Mañana iré a donde mi abuelita, es decir, pase lo que pase, mañana voy a ir. Reales, ¿no? Subjuntivo, de duda o probabilidad. Pueda que mañana vaya donde mi abuela, es decir, todavía no tengo la certeza de que lo haga o no lo haga, ¿no? Tal vez almuerce pollo hoy. Nadie me garantiza que no lo haga, como puede que sí. Entonces, no lo sé, ¿listo? Y por último, el imperativo, más fácil de todos. Cállate, siéntate, ven para acá, arréglate eso, deja de mascar chicle, etcétera, ¿no? Una orden. Ahora, viene para mí, lo que para mí es más fácil con respecto a la clasificación del verbo. Todo el mundo conoce esto y por eso no me voy a tomar tanto el tiempo de explicar esto. Los tiempos del verbo. ¿Quién no conoce los verbos del tiempo? 3. Espero que lo estén viendo ahí, ¿no? Sí, bien. 3. Pasado. Presente. Y futuro. Pasado, presente y futuro. No hay más que agregar aquí, no hay más tiempo, no, es que está el tiempo de que... No, nada. O pasado, o presente, o futuro. Entonces, puede que la acción ya se haya realizado. Es decir, pasado. Está en el pasado del presente en el que yo estoy. Pasado, ¿no? ¡Ay! Perdón. Pasado. Entonces, puede que la acción ya se haya realizado, puede que ya se haya ocurrido, ¿no? Entonces, un ejemplo. Comí, jugué, dormí, traje, ¿cierto? Abaniqué, salté, ¿sí? Todas las acciones que se realizan en el pasado. En el presente, bueno, de pronto aquí un dato interesante y chévere. La mayoría, por no decir todos, porque puede que en toda ley haya una excepción, la mayoría de los verbos en pasado siempre llevan tilde, ¿no? Entonces, un ejemplo. Uy, espera, porque yo creo que ya me estoy saliendo de la esta. Entonces aquí. Saltó, ¿cierto? Jugó, con su tilde. Presente son cosas, son acciones que estoy realizando en este momento, ¿cierto? Estoy jugando, ¿cierto? Me senté, estoy cocinando, ¿cierto? O cocino, estoy haciendo esto en este momento, en el presente. Y el futuro, ¿cierto? Entonces pongamos aquí cocino. Muy bien. Y en el futuro son acciones que yo realizaré posterior a lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, jugaré, ¿cierto? Dormiré y haré tareas. Pilas con eso, ¿no? Futuro, ya no tengo más que hablar de aquí porque son los tiempos del verbo, ¿no? Pasado, presente, futuro. Pasado, las acciones que se realizaron en un pasado. Presente, acciones que se están realizando en este momento. Y futuro, acciones que se realizarán después, ¿no? Hasta aquí los modos y los tiempos del verbo. Espero que haya quedado claro, muchachos. Espero que tengan todo eso en su cuaderno. Me gusta más esta forma así porque estoy un poco más interactuando con ustedes. Lo hago como si estuviéramos en el tablero. ¿Listo? Traten de anotarlo. Vean, si les queda más fácil hacer un cuadro sinóptico, que ya lo vamos a hacer, excelente, háganlo. Si les gusta más así como está en su cuaderno para que lo entiendan, excelente, ¿listo? Lo importante siempre es que intenten ustedes hacer las cosas como mejor les convenga para ustedes, ¿no? Vamos a dejar una tarea súper pequeña. Vamos a borrar esto, ¿listo? Vamos a borrar esto aquí. Ya para despedirme les voy a dejar una actividad súper pequeñita. ¿Listo? Tiempos del verbo. Entonces aquí pongámoslo aquí rápidamente. Entonces, pasado, presente y futuro. ¿Listo? ¿Cuál es la actividad? Es muy fácil. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Dos ejemplitos nomás. Dos ejemplos de cada modo del verbo. ¿Listo? Es decir, modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. ¿Listo? Hasta ahí, no más.
Obviamente, si ustedes se dan cuenta, cuando hagan los dos ejemplos de indicativo, dos ejemplos de subjuntivo y dos ejemplos de imperativo, obligatoriamente vamos a estar utilizando los tiempos. Por eso no les pido que hagan ejemplos con los tiempos, porque ya más adelante vamos a ver cómo de alguna manera, cómo los tenemos ahí. Entonces, la actividad, vuelvo y retomo, dos ejemplos de oraciones indicativas, dos ejemplos de oraciones subjuntivas y dos ejemplos de oraciones imperativas, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Carlos, con indicativo, Carlos comió ayer pasta. Con subjuntivo, Carlos podría comer mañana pasta. E imperativo, Carlos, cómete la pasta. ¿Listo? Dos ejemplitos de cada uno de estos con las respectivas oraciones y con sus respectivos verbos. ¿Listo, muchachos? Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que haya quedado muy claro. No olviden anotar todas sus dudas y nos vemos entonces en la clase por Skype. Bueno, chao, chao. Juiciosos.